Este, Buenos días otra vez. En la semana pasada hemos visto un poquito de lo que eran las expresiones algebraicas. Perdón. Y esta semana lo que vamos a ver es un poquito más de lo que son las expresiones algebraicas, pero ya ir ahondando un poquito más en pues los tipos y cómo se llaman, porque las expresiones algebraicas se clasifican según la cantidad de términos, ¿verdad? Así que vamos a ver y vamos a ver aquí adelante en cuáles se clasifican. Ok, vamos a ver que las clasificaciones de las expresiones algebraicas. Tenemos cuatro clasificaciones. Tenemos monomio, binomio, trinomio y polinomio, ¿verdad? Entonces, digamos que las palabras, digamos, los prefijos de mono, bi, tri y poli, este, digamos que en todo lado representan lo mismo, hasta en la vida cotidiana, perdón. Porque, por ejemplo, digamos, monociclo es un tipo, es el que tiene solo una rueda, ¿verdad? Y como bicicleta, ¿verdad? Es el que tiene dos. Y triciclo es el que tiene tres, ¿verdad? Tres ruedas. Y este, lo mismo con las demás, ¿verdad? El término por ejemplo, el polideportivo es un lugar donde se hacen muchos deportes, ¿verdad? Como el polideportivo de Cartago, que hay cancha para atletismo, que hay piscina, que hay para hacer básquet, que hay para hacer fútbol, que hay para hacer muchas cosas. Entonces, ese es el término de poli, ¿verdad? De que es muchas cosas. Entonces, muchos términos. Entonces, ya sabemos que mono, como yo les había dicho, que, ¿verdad? Que en la parte de mono hacía referencia a uno, ¿verdad? Digamos, hablando como lo de la rueda. Entonces, el bi era dos ruedas, ¿verdad? Y después el tri, perdón, ¿estamos eso? El tri hace referencia a tres ruedas. Y ya, pues el poli, digamos que con las ruedas no es tan fácil, no es como tan común decir que, sí es el policiclo, ¿verdad? No es como una palabra que uno use. Pero recordemos que, como por ejemplo, como el polideportivo, que es el lugar donde se hace muchos deportes, entonces aquí va a significar mucho. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Para cuatro o más términos, ¿verdad? Estamos hablando de términos. Ya sabemos que un término es una expresión que se compone por un factor, una expresión algebraica, ¿verdad? Que es una expresión que se componía por un factor numérico, ¿verdad? Y por un factor literal. Factor literal. O también puede llamarse factor algebraico también. Entonces, tenemos esos dos, ¿verdad? El factor numérico y el factor algebraico. Entonces, el monomio es la expresión algebraica que se compone, eh, que se compone de un solo término. ¿Ok? Puede ser, puede ser esto. Lo puedo escribir. Está compuesto por un solo término. No está separado ni por sumas ni por restas. O sea, no, el monomio solo es una expresión. Entonces, por ejemplo, esto que está acá, eso sí es un monomio. Porque lo único que separa los términos, ¿verdad? Es la suma o la resta. La multiplicación no separa términos, ¿ok? Entonces, si viene algún monomio que, si viene un término que está separado por multiplicaciones 3 por 2y por 5z, digamos, por ejemplo, que como solo la suma y la resta separan los términos, significa que esto es un solo término, ¿verdad? Porque lo está separando multiplicación y multiplicación no cuenta. ¿Ok? Entonces, la multiplicación no cuenta para separar términos, solo cuentan la suma y la resta. ¿Ok?
En la división hay un caso y depende, porque digamos, la división puede hacer que lo que dé no sea una expresión algebraica. Entonces la división depende, ¿verdad? Digamos, depende si es 3x dividido entre 2 por ejemplo. Entonces sí, no hay ningún problema, porque eso se puede representar como 3x entre 2. Y eso sigue siendo un monomio, ¿verdad? Pero si ya estamos hablando de que aquí va un x a la 2, bueno, ya aquí sí genera un problema, ya, porque el resultado de esa expresión no es una expresión algebraica, porque no cumple con las condiciones, ¿verdad? Entonces, de momento solo sabemos que si hay un término, ¿verdad? Hablando de 4xy, por ejemplo. Entonces, ese 4xy representa un monomio, porque es una expresión que solo se compone de un término, ¿verdad? Aquí solo hay un término, este. Entonces, ¿ok? Entonces, de los monomios se desprenden los monomios semejantes. No, se me pega. Se pega porque no sé, que tiene como un input lag. Tiene como un... Sí, está como un poquito lagueado. Al rato... Sí, sí, no, lo que pasa es que tengo una descarga en la consola y donde escribo está conectado por Wi-Fi. Y mientras se descarga y esto le manda la información al router y el router me la devuelve a la compu. Bueno, se me queda pegado un poquito por la red. Porque la compu está conectada por la red, por la misma red, pero por inalámbrico. Está un poco lejos del router y entonces le llega menos señal. Bueno, pero eso no es importante. Nada más. Sí. Sí, por eso es que se me queda un poquito pegado. Ok, ok. Bueno, entonces, como les iba diciendo, bueno, pues tenemos la parte de lo que son los monomios semejantes, que eran las expresiones que eran, que tienen una condición muy especial. Entonces, los monomios semejantes son dos o más, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser 100. No es como que una cantidad precisa. Bueno, para arriba de dos. Para arriba de dos, eso sí. Son semejantes si tienen el mismo factor literal. ¿Qué quiere decir? Que si tienen esta parte, la parte de las letras exactamente iguales, ¿verdad? Si no tienen la parte de las letras exactamente iguales, entonces no son semejantes. Por ejemplo, vean que ahí vienen unos ejemplos en un cuadrito que está acá. Entonces, Eh, si tenemos menos 3x a la 2 y tenemos otro que se llama x a la 2, entonces estos dos son semejantes. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma x con el mismo exponente, ¿verdad? Pero si por ejemplo tenemos 4xy a la 2 y menos 7x a la 2 y el y, entonces yo tengo estos dos, tenemos este y tenemos este acá. Y lo que hay que ver si a todos les pasa lo mismo. Ok. Tenemos esas dos expresiones. Eh, 4xy a la 2 menos 7x a la 2 y y. Entonces uno tiene que ver si esos dos son o no son semejantes. Entonces la respuesta sería que no son semejantes. ¿Por qué? Sí, los dos tienen x. Está bien, sí es cierto, los dos tienen x. Pero vean que la x del primer término es una x. Y la del segundo término es x a la 2. Ok, entonces no son iguales porque tienen exponente diferente. Lo mismo pasa con la y. Vean que aquí es y a la 2 y aquí simplemente es y. Entonces estas no son semejantes. Entonces no semejante.
¿verdad? Entonces, para que los términos sean semejantes, simplemente tenemos que ver que tengan el mismo factor numérico, o sea, con las mismas letras y los mismos exponentes. Vean que yo no estoy diciendo nada del factor numérico, solo me refiero, pero el factor literal es el que tiene que ser igual, el factor numérico no importa, o sea, no importa si en uno es positivo o es negativo, si es en fracción o si no. Lo que nos interesa es el factor literal, o sea, el grupo de letras, que tengan las mismas letras y los mismos exponentes, no importa que tengan un orden diferente, ¿sí? Sí, correcto. Sí, ese sí es, ese primero sí es semejante, porque ambos comparten el mismo factor literal, la misma letra con el mismo exponente, entonces no hay ningún problema. El problema está en cuando no tengan los mismos exponentes, ¿verdad? O las mismas letras. Entonces, por ejemplo, que tenemos esos tres, ¿verdad? ABC, CBA y, perdón, ABC, BCA y CBA. Ahí están esas tres expresiones. este, Tenemos que ver si son semejantes. Entonces, vean que todos tienen A, ¿verdad? Todos tienen B. Ujú. Y por último, todos tienen C. Tanto el A en los tres como el B como el C, todos tienen el mismo exponente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, las tres son semejantes. ¿Ok? Entonces, vean que mientras tengan el mismo factor literal, o sea, las mismas letras, con los mismos exponentes, no importa el orden que tengan. ¿Verdad? No importa si tienen un orden, si en un término viene primero una letra y que en el otro término venga primero otra letra de las que tienen, eso no afecta, digamos que como el resultado. Lo que afecta al resultado es que o que no esté una letra o que tenga un exponente diferente. Ujú. Sí, claro. Ujú. Ujú. Si cuenta, tienen el mismo exponente, las dos. Sí, entonces no hay problema si cuenta. Sí, sí, eso no importa mientras la letra tenga el mismo exponente, ¿verdad? Mientras tenga. Y vean que no estamos hablando de nada de que si son positivos o negativos, ¿verdad? No estamos hablando de nada de eso. O si vienen en decimal, o si vienen en fracción, o si. No, no estamos hablando de la parte del factor numérico, ¿verdad? Del numerito que viene en adelante, porque ven que de hecho estas ninguna tiene el número adelante. Bueno, sabemos que es un uno, pero no viene. Entonces en ese caso, pues simplemente nos fijamos en las letras. ¿Ok? Entonces, eso es de lo que son el monomio y el monomio semejante. Ahora vamos a ver el binomio. Entonces, el binomio es una expresión algebraica que se compone de dos factores numéricos de la forma x más y. Pero aquí hay que hacer un arreglito. Es un término, va a decir término algebraico. Tiene dos factores y están sumados o pueden estar restados. Pero vean que los factores son distintos, ¿verdad? Estos, digamos que 3x. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos estas dos expresiones. Tenemos 3x más 3y y tenemos otra que es 3x más 3x. Entonces, ¿sí?
Bueno, ahí está. Ok. Tenemos esas dos expresiones que están ahí. Entonces, una es 3x más 3y. Recordemos que para que sea binomio tiene que estar separado por un más o por un menos, ¿verdad? Puede ser por cualquiera de los dos. No importa, puede ser un más o puede ser un menos. Eh, yo quiero saber de las dos que vienen ahí, 3x más 3y y 3x más 3x, cuál, si las dos son binomio o si solo una de las dos es binomio o ninguna es binomio. ¿Ok? Entonces, para que sea binomio, los términos que están acá, estos que están acá que estoy marcando, vamos a marcar estos con el azul. Okay, los términos que ahí están marcados. Entonces, cuando hablamos del término, son tanto el número como la letra que están en medio del más o del menos, ¿verdad? Esos son los términos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la segunda? Digamos, por ejemplo, en la de 3x más 3x. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa? ¿Qué podemos decir de esos dos términos? ¿Qué son qué? No. Bueno, todavía no. ¿Qué tienen el 3x y el 3x? ¿Qué tienen? ¿Tienen algo en común? ¿No tienen nada en común? Ajá. Ok. Ok. No, no decimos que son iguales, decimos son semejantes. ¿Ok? Sí, aquí hablando como de algebraicamente, pero realmente sí son iguales, ¿verdad? O sea, son el mismo 3 y la misma x. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo tres cosas iguales más otras tres cosas iguales? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué puedo decir? ¿Qué podría decir yo? ¿Qué podría decir yo? Yo aquí tengo tres lápices azules y tengo otros tres lápices azules. Veamos esto. Ok, tengo tres lápices azules más otros tres lápices azules. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podría obtener yo? O no puedo obtener nada. ¿Puedo obtener algo o no puedo obtener algo? Ajá, ¿qué puedo? ¿Se puede obtener algo? ¿Da algo esa operación? ¿No da nada? Ajá, ¿cuánto da? Ajá, 6 qué. Tendría 6 azules. Ajá. Entonces, si yo tengo 3x más 3x, ¿cuánto tendría? ¿Cuánto tendría? 6. ¿6 qué? 6x. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, porque es que lo cargo. Vean lo que pasa. Entonces, yo no puedo decir que 3x más 3x es un binomio, porque vean que esa operación sí se puede hacer y da 6. O sea, da ¿cómo se llama? ¿Cómo se clasifica este 6x? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo podemos clasificar? ¿Tiene dos términos o cuántos términos tiene? Ajá, ¿cómo se llama? Monomio, ajá. Ok, este es un monomio. Ok, entonces, retomando el ejemplo que viene aquí arriba, ponemos esto de acá. Ah, sí, está bien, está bien. Me avisa.
Listo, ya. ¿Seguro? Ok, entonces... Ah, bueno. Si no se la... Igual la clase queda grabada. Entonces... sí, bueno. Entonces, bueno, retomando el mismo ejemplo, utilizando lo mismo de los lápices, vean que si yo, digamos, yo tengo 3 lápices rojos y 3 lápices verdes. ¿Cuántos lápices tengo? ¿Puedo decir que tengo 6 rojos? ¿O puedo decir que tengo 6 verdes? No, ¿verdad? No puedo. No puedo decir ni que tengo 6 rojos ni que tengo 6 verdes. Sino puedo decir que tengo 3 rojos más 3 verdes, ¿verdad? Eso sí lo puedo decir, pero no puedo dar un solo resultado, o sea, un resultado que se componga solo de un número y de una letra, o de un grupo, de un factor numérico y un factor algebraico, literal, perdón. Entonces, en este caso, como la operación que yo tengo ahí, que es una suma, no puedo obtener el resultado porque las dos cosas son diferentes. Entonces, en ese caso, yo puedo afirmar que es un binomio. Entonces, esto es un binomio. Y este de aquí también. ¿Por qué son binomios? Porque son expresiones algebraicas que se componen de dos términos distintos, ¿verdad? O sea, que poseen un factor numérico, un factor literal, perdón, distinto, ¿verdad? Entonces, pues el 3x más el 3y, yo no puedo decir que tengo ni 6y, ni 6x, ni 6xy, porque no hay 3xy ni 3xy, ¿verdad? Entonces, no puedo decir que se componen, que esos dos juntos dan otra cosa, ¿verdad? Simplemente esos dos sumados dan esos dos sumados, ¿verdad? No dan otro resultado distinto. ¿Me explico así? O sea, que yo no los puedo sumar. Es al fin y al cabo de que, que pues, lo que les quiero dar a entender que si no puedo sumar dos términos distintos, ¿verdad? Porque no me van a dar un solo resultado. Mira, si yo no puedo decir que tengo una media y un pantalón y tengo dos pantalones, ¿verdad? O tengo dos medias. No, tengo una media y un pantalón, ¿verdad? Entonces, o no sé, ¿verdad? Cosas así de la vida cotidiana y algebraicamente es exactamente igual, ¿verdad? Ok, vamos con el trinomio. Entonces, el trinomio es la expresión algebraica que se compone de 3 términos. Para revisar una cosa. Ok. Entonces, el trinomio es la expresión algebraica que se compone de 3 términos. Ajá, 3 términos que distintos, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos, bueno, pues, una bota más otra bota. Usamos primero así como un ejemplo de la vida cotidiana para que... Bueno, entonces si las 3 cosas son iguales, tengo tres botas, ¿verdad? Pero si yo tengo, pues, el pantalón más la bota más una camisa, ¿ok? Entonces, si yo tengo 3 de lo mismo, pues se pueden sumar, ¿verdad? Entonces, si tengo 3 botas, pues si tengo una bota más una bota más una bota, ¿verdad? Entonces tengo 3 botas. Pero si yo tengo un pantalón, una bota y una camiseta, no puedo decir que tengo 3 camisetas, no puedo decir que tengo 3 botas y no puedo decir que tengo 3 pantalones, porque las cosas son distintas, ¿verdad? Entonces, sí. Ah, claro. No, pero digamos, pero ahí pasa algo, digamos. Bueno, eso es una excelente pregunta la que se está haciendo. Digamos que tenemos 2 botas y cualquier otra cosa, un pantalón. Entonces, ¿de qué pasa con las 2 botas?
Se suban, claro, sí. Entonces tengo dos botas y un pantalón. Entonces sí, sí hay semejante, pero aquí pasa una cosa. ¿Cuántos términos tiene esta expresión? Dos, ajá, entonces este es un binomio, digamos. Este es de bi. Pero este sí es de tri porque son tres cosas totalmente distintas. Bueno, ahora hagámoslo con letras para que ya sabemos que con los de la vida cotidiana no hay ningún problema. Entonces si tenemos 3x más 2y más 4c. Ah, sí, correcto. Sí, correcto, correcto. Entonces ahí tenemos esos tres ejemplos, ¿verdad? Y recordemos que los términos se separan por suma o resta, cualquiera de las dos. Entonces este es un término, este es otro término y este es otro término. Todos son distintos, porque uno solo es X, uno solo es Y y uno solo es Z. Entonces ese es, con certeza, yo puedo decir que ese es un trinomio. ¿Ok? Porque ese tiene solo elementos distintos. Pero en este caso, este y este, todos son X, o sea, todos son iguales. Es más, bueno, pongamos aquí algo más. 4X. No hay problema. Porque a mí lo que, no importa que venga un número adelante. Porque a mí lo que me interesa es saber si tienen las letras iguales o no. Eso es lo que a mí me interesa saber. En este caso, todos son X. ¿Qué pasa? Son iguales, o sea, son semejantes. Entonces simplemente se sumen. Recordemos que aquí adelante de cada letra, cuando no viene ningún número, es un 1, ¿verdad? Entonces 4, 5, 6. 6x. Entonces, ¿qué pasa con esta expresión? Es un monomio. Porque es una expresión que se compone solo de un término, ¿verdad? Y en la siguiente, ¿sí? No, yo lo puse después. Sí, yo lo puse después. Ok, entonces en este caso, vean que estos dos sí son semejantes, ¿verdad? Porque los dos son X. Los dos son X y son de grado, del mismo grado, ¿verdad? Entonces, los dos primeros se pueden sumar. Entonces tengo una X más una X, tengo 2X más la Y. Y entonces, pues, qué es esto al fin y al cabo? Es un binomio. Entonces es la expresión que se compone de dos términos distintos, porque bueno, tengo X más Y, entonces no puedo decir que tengo solo X o solo Y, sino tengo de las dos. ¿Ok? Estamos hasta ahí. Vamos bien, sí. Perfecto. Ok. Entonces vamos con el último, para ya ir finalizando. Sí, el último es el polinomio. Entonces, en el polinomio, recordemos que es la que se compone de cuatro o más términos. Tiene cuatro o más términos. Entonces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, ¿verdad? 100 términos. Todos de ahí para allá son polinomios, ¿verdad? Ok, vamos a verlo con un ejemplo de la vida cotidiana.
Ok. 4 más términos, ¿verdad? Los que sean a partir de 4. Entonces, ya eso es como para no tener que ponerle un nombre al de 4 y un nombre al de 5. Entonces decimos que de poli ahí, todos polinomios, ahí para allá, todos los que sean mayores a 4. Entonces, vamos a ver. Entonces, digamos, si tenemos pues la media más la bota más el pantalón más la camiseta. Oh, que se me fue esa línea. Tenemos que hacer la camiseta, ¿verdad? Entonces, en este caso, todas son diferentes, ¿verdad? La media y la bota y el pantalón y la camiseta o la camisa, todos son cosas diferentes, ¿verdad? No puedo decir que tengo 4 camisas y no puedo decir que tengo 4 medias o 4 botas o 4 pantalones, ¿verdad? Porque todos son cosas distintas. Entonces, en ese caso, el resultado sería un polinomio, ¿verdad? Pues, entonces esto sí es un polinomio, ¿verdad? Y digamos que algebraicamente sería como tener x más y más el z más una letra cualquiera, a por ejemplo, que esto es un polinomio. ¿Por qué? Porque se compone de 4 términos totalmente distintos, ¿verdad? Uno es X, otro solo es Y, otro solo es Z, otro solo es A, ¿verdad? Entonces en ese caso, esa expresión que está ahí es un polinomio, una expresión que se compone de 4 más términos. ¿Ok? Y por último viene la parte de lo que es el grado del polinomio. El grado del polinomio, lo que hacemos es simplemente, tenemos la expresión algebraica y buscamos, sacamos todos los grados, ¿verdad? Entonces recordemos que el grado de un factor, de una expresión algebraica, lo sacábamos sumando los exponentes de el factor literal. Bueno, vamos a ver, esto es un más. Aquí tenemos los términos, tenemos este y este acá. Vean que todos son diferentes. ¿Cómo se clasifica esa expresión algebraica? ¿Cuál es la clasificación que tiene? Es un trinomio, sí. Sí, correcto, trinomio porque tiene 3 términos, ¿verdad? Entonces recordemos que el grado lo sacamos con, ¿verdad? Entonces para sacar el grado simplemente lo que hacemos es sumamos, aquí hay un 1, ¿verdad? Aquí hay un 1, entonces sería 1 más el 2 que tiene la Y más el 1 que tiene la Z. Entonces este es 4, ¿verdad? Ah, perdón, es un 3, es un 2, que es un 3. Sí, se toma como 1. Las letras que no tengan exponentes se toma tanto. Si tiene una letra, se toma 1 aquí, en el factor numérico, y 1 de exponente también. Ujú, perfecto. Entonces 1 más 3 más 1. Entonces eso es 5, ¿verdad? Entonces ahora vamos con el A y el B a la 2. Entonces el A tiene 1 y el B a la 2 tiene 2. Entonces 1 más 2, 3. Y el 8x a la 4, entonces solo tiene 4. Y para el grado tomamos el mayor. ¿Ok? Entonces el grado es 5. ¿Ok? Y eso sería con respecto al grado. Simplemente a la expresión algebraica que tiene el exponente mayor, ese es el que van a tomar como el grado de la expresión algebraica. ¿Estamos?